Es habitual que ante olas de incremento de la delincuencia resurjan los movimientos que abogan por restaurar la pena de muerte. ¿Pero hay verdaderos motivos para recuperarla? Bienvenidos. La historia de la pena de muerte es tan vieja como la humanidad misma, pues se trata de un castigo que se ha venido manifestando a lo largo de todo el globo, en diversas civilizaciones y en todas las épocas, con una mayor o menor intensidad. En muchas culturas, la pena de muerte se utilizaba como un medio de castigo frente a una amplia gama de delitos, desde crímenes graves hasta infracciones menores, desde los homicidios hasta en algunos casos los hurtos. En la antigüedad, la pena de muerte se aplicaba de diversas maneras, incluyendo la decapitación, la crucifixión, la lapidación, la horca, así como por ejemplo la ejecución por métodos más modernos como la guillotina o el garrote vil, o más recientemente por la silla eléctrica y la inyección letal. Durante la Ilustración hasta la actualidad ha habido una evolución progresiva y paulatina hacia la abolición de la pena de muerte, con argumentos basados en la idea de los derechos humanos y la dignidad inherente de cada individuo. Sin embargo, en algunos lugares la pena de muerte sigue siendo una forma de castigo legalmente reconocida. Hoy en día la aplicación de la pena de muerte varía ampliamente según el país y sus leyes, con algunos países manteniendo una política de abolición total, mientras que otros la admiten como sanción penal, si bien en algunos países no se aplica desde hace tiempo. Además, existe un continuo debate sobre la ética, la eficacia y la justicia de la pena de muerte en el mundo moderno. En España, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1978, pero ojo, porque no estaba prohibida totalmente, porque las leyes militares podían preverla en tiempos de guerra. Ahora bien, es cierto que en la actualidad, ni en la legislación penal ordinaria ni en la militar está prevista la pena capital. Además está prohibida en la Convención Europea de Derechos Humanos. En la historia del derecho penal español este es, sin embargo, uno de los mayores hitos que ha habido. Si echamos la vista atrás, la pena capital solamente quedó abolida por un muy breve periodo de tiempo en el Código Penal Republicano de 1932. Por poco tiempo, porque fue restablecida por la República 2 años después. Y después también durante la época franquista. A favor de la pena capital se dice que ha existido en el pasado alrededor del mundo en todas las épocas por las que ha pasado la humanidad. Entonces, por algo será, ¿no? Aunque pueda parecer sugerente, la alusión a la historia no puede ser argumento por sí solo suficiente para el presente. Si ese fuera el caso, tendríamos que justificar también, por ejemplo, la esclavitud, y eso no es posible. Otro de los argumentos a favor es la necesidad de dar a cada uno lo que le corresponde, devolviendo un daño equivalente al que el delincuente ha ocasionado a la víctima, es decir, la famosa ley del ojo por ojo, vaya. Sin embargo, no existe ningún baremo objetivo para afirmar que la pena de muerte posee la suficiente gravedad para contrarrestar determinados delitos. El término gravedad es una noción que depende de la valoración social de cada cultura. Por eso en la actualidad las penas largas de prisión son consideradas suficientemente graves para los delitos más graves. Quizás por esta razón, los partidarios de la pena capital van más allá y dicen que la muerte tiene la capacidad de infundir el suficiente temor en la ciudadanía como para prevenir, en general, la comisión de los delitos más graves. No obstante, es un hecho que en los países en los que la pena capital está vigente, esta no tiene toda la fuerza disuasoria que, se dice, debería de tener. Si fuera tan sencillo, en todos los países que la admiten no debería haber asesinatos, y ese no es el caso. Es más, en los países en los que se ha abolido la pena capital, lo más importante es que no ha habido un incremento de la delincuencia. Por tanto, la capacidad preventiva general de la pena capital está muy en entredicho. Para justificar la pena de muerte se alude también a la imposibilidad de que muchos de estos reos sean reinsertados en la sociedad. Pero claro, esto es una perogrullada. Si se liquida al delincuente, es natural que no podrá reincidir. Si aceptamos que vivimos en un estado democrático, además de proteger el conjunto de la sociedad, debe de protegerse la participación de la persona en la vida social. Es decir, con su resocialización y reinserción, que por lo menos hay que intentarla. Por eso, esta participación social no es compatible con la anulación total del reo, es decir, con la pena de muerte. En otro orden de ideas, algunas personas se oponen a esta pena, pero no por razones humanitarias, sino porque creen que la muerte pone fin al sufrimiento del condenado. Por eso prefieren penas de prisión prolongadas. Pero sea como fuera, la pena capital es inhumana o degradante porque supone la destrucción de la persona, de todo hombre, aunque sea declarado culpable de un asesinato, porque la humanidad de una persona no depende del carácter atroz de sus acciones. Además,
¿Qué mensaje enviaría el Estado al cometer un acto de asesinato contra alguien ya sometido e indefenso? Sería una clara falta de autoridad y un ejemplo de violencia estatal inaceptable. Es esencial que el Estado defienda la dignidad y los derechos humanos, incluso en los casos más difíciles y dolorosos. La pena de muerte no va a hacer que las cosas vuelvan a como estaban antes. No hay una máquina del tiempo. Por eso mantenernos humanos, incluso frente a la atrocidad, es un reflejo de nuestra propia humanidad. Si nos rebajamos al nivel de aquellos que cometen actos despreciables, en definitiva nos convertimos en lo que tanto repudiamos. Aunque puede ser difícil de creer, algunas personas que cometen crímenes graves tienen la capacidad de rehabilitarse y de cambiar. Negar esta oportunidad va en contra de la reforma y la redención, que son fundamentales para la justicia restaurativa. Existe evidencia criminológica que respalda la curva de la edad, la cual indica que a medida que las personas envejecen, disminuye la probabilidad de que cometan más delitos. Naturalmente no la eliminan del todo, pero sí existe cierta tendencia descendente. Por lo tanto, si se lleva a cabo un tratamiento penitenciario adecuado durante una larga condena de prisión, existe una posibilidad real de reinserción. Esto subraya la importancia de ofrecer oportunidades de rehabilitación y apoyo a los individuos que han cumplido sus condenas, contribuyendo así a su reintegración exitosa en la sociedad. Pero y además de su probada ineficacia para prevenir la delincuencia, quizás el argumento más contundente contra la pena capital es la irreparabilidad de los errores de los tribunales, que los cometen y no en pocas ocasiones, como demuestran varios estudios. Una vez que se comete el error y se ejecuta la sentencia, no hay manera de deshacerlo, porque la muerte es irreversible. Este riesgo de ejecutar a una persona inocente es inaceptable en cualquier sistema judicial que busque la justicia. Por lo tanto, este riesgo resalta la necesidad de abolir la pena de muerte y buscar alternativas más justas y seguras. Parafraseando a Beccaria, más que una pena muy severa cuya imposición sea poco probable, es preferible una pena menos severa pero que sea certera. Es decir, si los delincuentes confían en que pueden evitar su captura gracias a la falta de aplicación de la ley, por la lentitud o pocos medios de la policía o de la justicia, o sencillamente por sobreconfianza, las penas, por muy duras que sean, perderán eficacia disuasoria, porque los delincuentes confiarán en que podrán salirse con la suya. Por eso es un error confiar simplemente en elevar las penas, como ha venido sucediendo en la política criminal de los últimos años en España, en una clara tendencia al populismo punitivo. Porque el mero incremento de la penalidad en el Código Penal no va a hacer que descienda la delincuencia. Debe priorizarse la certeza e inmediatez de la respuesta penal, pero para eso hacen falta más medios. Por lo demás, es habitual que ante las olas de incremento de la delincuencia resurjan los movimientos que abogan por la restauración de la pena de muerte, o sencillamente de más mano dura. Del mismo modo que la opinión pública cambia de signo cuando se es víctima del Estado ejecutor o represor que también puede cometer excesos. El problema es que todo esto no se suele explicar a la ciudadanía, o por lo menos no con la suficiente claridad. Y nada más, ¿qué creéis? Dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos.